Los hermanos con la paz del Señor, amén. Yo saludo a los hermanos con la paz del Señor, amén. Aprovechando que los hermanos están de pie, invito a los hermanos que abran sus Biblias por el libro de Éxodo capítulo 14, versículo 16. Libro de Éxodo capítulo 14, versículo 16. Amén. Dice: y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por medio del mar en seco. Los hermanos pueden sentarse. Hermanos, yo estaba meditando en esta palabra y yo estaba pensando en mi propia vida comparada con la de Moisés. Nosotros hoy en día decimos que pasamos por dificultades, nosotros pasamos por necesidades, pero yo quiero que tú medites en esta mañana y quería preguntarte cuál es esta necesidad que tú estás pasando. Muchas personas dicen que están pasando por dificultades, pero ni ellos mismos saben qué dificultades son. Y para que nosotros vengamos a esta mañana a saber qué dificultades estamos necesitando, qué necesidades estamos pasando, yo quiero hablarte de la vida de Moisés, un hombre que nosotros ya conocemos su historia. Él hizo la diferencia entre muchas personas en su época y para compararlo con su vida, con la nuestra, él pasó una necesidad y un sufrimiento muy grande por amor a Dios, y él pasó por también necesidades, y para que nosotros vengamos a saber, para que tú salgas esta mañana sabiendo qué dificultades y qué debes hacer para afrontar estas dificultades. Amén. Yo voy a dividir esta palabra en 5 puntos muy importantes que tú vas a necesitar para afrontar dificultades. Amén. El primer punto: Moisés él tuvo que ser elegido por Dios. Moisés, nosotros vemos en el Éxodo capítulo 3, versículo 10, que ahora vamos a leer. Moisés, vemos que Moisés, Dios aparece en una zarza, Dios quema la zarza, pero Moisés estaba en aquel momento. Y Moisés él tuvo la visión de que la zarza no se consumía delante de sus ojos. Entonces, si algún hermano me puede leer Éxodo capítulo 3, versículo 10. Éxodo capítulo 3, versículo 10. Rápidamente. Ven, por tanto, ahora te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Amén. Aquí nosotros vemos, hermanos, que Moisés, después de que él pudiese ver la zarza ardiente, Dios le usaba en aquella llama que estaba en la zarza. Dios le usa Dios le dice que él será el elegido para librar al pueblo de Israel del Egipto. Muchos de nosotros creemos que Dios nos está usando. Muchos de nosotros pensamos que todo el protagonismo tiene que ser para nosotros. Muchas veces nosotros queremos ser alguien que no somos. Muchas veces nos ponemos a profetizar cosas que no son realidad. Pero para esto tú tienes que tener un llamado como tuvo Moisés. Moisés fue, como leyó la hermana en el versículo 10, Moisés fue enviado por Dios al Egipto para salvar a su pueblo de aquella tribulación que estaban pasando. Y nosotros vamos a ver que Moisés también tuvo que pasar por tribulaciones y necesidades. Y nosotros hoy pasamos por necesidades, pero no sabemos qué hacer ante estas necesidades. Uno de estos puntos es ser elegido por Dios, para que nosotros podamos tener la unción de Dios sobre nuestras vidas. Tenemos que ser personas usadas por Dios para esto. No podemos ir por la calle diciendo que somos profetas, como ya fue dicho ayer aquí por el pastor. Dice que son profetas, arcángeles, todo tipo de cosas, pero no tienen la unción de Dios. Es más al revés. Y nosotros, para tener esta unción, tenemos que tener el llamado de Dios en nosotros. Amén. Y Moisés, él tenía un plan hecho por Dios. Moisés no sabía de lo que Dios quería hacer en su vida, pero Moisés también, al pasar dificultades, él entendió que Dios tenía un plan para él, igual que Dios tiene un plan para nosotros. Dios tiene un plan para ti y para mí, y Dios tiene un plan en esta mañana, que es renovar tu vida y sanar tu alma. Amén. Entonces, en el mismo Éxodo capítulo 3, versículo 4, dice: viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. En este versículo, hermanos, nosotros vemos cuando Moisés fue llamado para ser el libertador de Israel. Nosotros vemos que Moisés fue llamado
por Dios en aquella zarza ardiente. Y de la misma manera que Moisés fue llamado para ser liberador, tú también puedes ser llamado para un don. Tú tienes un don y que todos nosotros tenemos un don que podemos usar hoy en día. Nosotros podemos usar este don para adorar a Dios. El don que nosotros tenemos de la predicación, de la alabanza, esto no es para protagonismo propio, esto es para alabanza del Señor, que para esto nosotros tenemos un don, igual que Moisés. Dios dio un don de la lideranza a Moisés. Dios levanta a muchas personas como líderes, como Moisés. Dios nos levantó al pastor como líder para esta iglesia. Dios levanta a muchos pastores para liderar al pueblo, y es un ejemplo que yo voy a usar como llamado de Moisés. Moisés tiene muchos puntos en su vida que nos sirve para nuestro día a día en la actualidad. Dios levantó a Moisés para liberar a su pueblo, y de la misma manera en nuestros días Dios levanta a pastores y hermanos para liderar las iglesias y para caminarnos en la vida espiritual y para que nosotros podamos alcanzar la vida eterna. Moisés, él usó la lideranza, pero él no usó esta lideranza como para gloria a sí misma. Él usó esta lideranza para salvar al pueblo que Dios había seleccionado, que Dios había escogido para adorar a Dios. Y un día nosotros también seremos esta iglesia elegida por Dios. Un día Cristo vendrá y nos arrebatará a todos. Y porque Él levantó a profetas para profetizar que nosotros un día seremos arrebatados, entonces de la misma manera que Dios usa personas, tú también puedes ser usado. Amén. Y Dios te va a usar en esta mañana para ser renovado y para ser curado de esta dificultad. Amén. También, hermanos, como en este mismo versículo, se me olvidó una cosa, que es abrir los oídos para ver si Dios te está llamando. Dios, hemos visto que llamó a Moisés del medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y dice la Biblia que Moisés respondió: heme aquí. Dios a veces está llamando a muchas personas. Dios está llamando a través de otras personas para ser profetas y para predicar la palabra, para evangelizar, para alabar a Dios. Muchas personas hoy en día están viendo ante sus ojos que Dios les está llamando, Dios les está dando orientaciones, Dios está hablando con ellos a través de señales, pero muchas personas ignoran esto, no saben qué hacer al ver estas acciones. Dios puede te estar llamando ahora mismo a través de esta palabra que yo tengo para tu vida, que Dios puso en mi corazón la vida de Moisés, para hacer un ejemplo de que Dios te puede elegir para profetizar sobre las naciones. Amén. Hermanos, nosotros vemos en que Moisés, a lo largo de su vida, él creció siendo egipcio, aunque él era su madre procede de Israel. Su familia era israelita, pero Dios, nosotros ya conocemos la historia, Moisés él fue hacia el Egipto porque Dios tenía un plan para él, y Moisés fue hasta Egipto para librar a su pueblo, y Dios usó grandemente a Moisés en aquella nación, porque Dios tenía un plan perfecto para Moisés. Aunque Moisés creciera sin saber lo que estaba ocurriendo con él, él vivía lejos de su madre. No vivía con su familia, él vivía con la familia real del Egipto. Entonces Moisés, a lo largo de los años, él entendió que Dios tenía un plan perfecto para él. Y de la misma manera nosotros crecemos en la vida espiritual, creyendo que Dios tiene un plan perfecto para nosotros. Y yo te puedo decir en esta mañana con seguridad que Dios tiene algo preparado para tu vida. Puede tardar o puede que no, pero Dios tiene algo para tu vida y es perfecto y Él sabe de todas las cosas. Amén. Amén. Las dificultades que yo ya hablé al principio, que Moisés tuvo que sufrir para librar al pueblo, nosotros vemos que en los versículos que hemos leído, a partir del capítulo 14, cuando Moisés llegó a una cierta edad, él entendió que Dios quería librar a su pueblo del Egipto. Entonces Moisés fue hasta el Egipto y allí él decidió liberar al pueblo. Dios levantó a Moisés para librar a su pueblo porque Dios le había elegido como liberador de Israel. Cada uno de nosotros tenemos un don, como ya he dicho, pero hay muchos que no saben qué don es este. Hay muchos que necesitan pasar por las dificultades para entender qué don es este. Muchos pasan por dificultades y necesidades y, como ya he dicho, muchos ni siquiera saben qué necesidades son estas. Pero para que tú sepas qué necesidades son, hay que orar
y hay que orar y confiar en Dios, igual que hizo Moisés en su vida. Moisés oraba fielmente todos los días a Dios. Moisés tenía un plan perfecto y que Dios tenía para él, y Dios sabía que Moisés sería corajoso y él liberaría a su pueblo, y su pueblo tendría victoria. Y yo te puedo decir en esta mañana que tú tendrás victoria en esta vida. ¿Amén? Como ya hemos leído en el capítulo 14, en los versículos 8 y 9, cuando Moisés ya fue con el pueblo, salió del Egipto, vino muchas plagas sobre el Egipto, nosotros ya hemos visto, vino 10 plagas sobre el Egipto, y que Dios envió a estas plagas. Y entonces Moisés, después de estas plagas, él decidió reunir a todo el pueblo de Israel y huir de aquella tierra, porque Dios había prometido una tierra para ellos, y Dios de la misma manera te promete que si tú eres fiel en esta tierra, tú tendrás la tierra prometida, que es el reino de los cielos. Si Cristo está en tu vida, tú serás próspero. Si Cristo no está, tú no serás próspero. Pero si Dios tiene un plan para tu vida, tú cree y confía, porque Dios te dará una victoria para tu vida. Y en esta mañana tú tendrás victoria y saldrás de este lugar con el corazón renovado y con la mente más saldrás de aquí más mentalizado para tener la prosperidad en Cristo. Amén. De la misma manera que cuando Moisés fue hasta Israel, él reunió todo el pueblo para salir de allí. Todo el pueblo fue reunido, todas mujeres, hombres y niños, y todo el ganado también, y carros, cultivos que tenía en Israel. Dios envió a Moisés para salvar a aquel pueblo. Y en el capítulo 14 nos dice que habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahiroth, entre Migdol y en el mar, hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Para que los hermanos me entiendan, estos nombres que aparecen aquí, Pi-Hahiroth, Migdol y Baal-Zephón, son ciudades o pueblos que eran... que estaban, ¿cómo puedo decir?, conquistados por Egipto, pertenecían al Egipto. Estas ciudades eran pertenecientes al Egipto. Entonces, Dios envió al pueblo, cuando el pueblo estaba llegando al Mar Rojo, ellos sabían que para llegar a la tierra prometida tendrían que pasar por el Mar Rojo. Ellos no podían dar la vuelta por arriba, porque también era el Egipto, que sería lo mismo que volver a la tierra egipcia. Entonces Dios les dice que tendrían que pasar por el Mar Rojo. El Mar Rojo, que ya fue hablado hace semanas atrás aquí, era un mar que ¿cómo puedo explicar? Los hermanos entienden que es como un golfo. Los hermanos saben lo que es un golfo, que es como un tipo de pico, y Israel tuvo que pasar por la parte más estrecha y más profunda del mar, más estrecha, porque Dios tenía un plan para ellos. Y entonces, para que ellos tuviesen que pasar a la tierra prometida, ellos tendrían que cruzar el Mar Rojo, sí o sí. Pero entonces la Biblia nos dice, hermanos, en esta historia de Moisés, nos dice que cuando llegaron a la orilla del Mar Rojo, ellos estaban rodeados por estas 3 ciudades que ya fue mencionada aquí, Pi-Hahiroth, Baal-Zephón y Migdol. Estaban rodeados por estas ciudades. Es como si yo estuviese frente al mar y a mi izquierda estuviese Pi-Hahiroth y a la derecha estuviese Baal-Zephón y atrás estaría Migdol. Entonces el pueblo egipcio tuvo una estrategia de usar estas 3 ciudades como un punto para rodear al pueblo de Israel, porque Faraón tenía una mentalidad en aquel tiempo de que si Israel no pudiese cruzar las 3 ciudades que eran egipcias, tendrían que pasar por el mar. Y entonces el pueblo de Israel, el pueblo de Egipto, ellos pensaban que era imposible pasar por el Mar Rojo, como muchos de nosotros hoy en día pensamos que es imposible pasar por estas dificultades. El Mar Rojo, para que me entiendan en la meditación de hoy en día, es la dificultad que tú y yo estamos pasando hoy en día. El Mar Rojo es aquella dificultad que tú no sabes qué hacer para pasar por ella. El Mar Rojo es aquella dificultad grande y estrecha que tú tienes que pasar y no sabes qué hacer. Las 3 ciudades son el enemigo que te rodea hoy en día. Las 3 ciudades y el mar es una dificultad y 3 enemigos que te están rodeando para que tú abandones a Dios y para que tú ya no sepas qué hacer.
y Dios dice, pasa por el Mar Rojo. Dios hizo una promesa a Moisés de que la tierra prometida sería de Israel, y cuando Dios promete algo, Dios cumple. Y Dios te prometió que el reino de los cielos será tuyo, el reino de los cielos será tuyo. Tú alcanzarás la victoria a través del poder de Dios, igual que Israel alcanzó. Y tú y yo vamos a descubrir en esta mañana cómo Israel consiguió la victoria delante de Egipto. Cuando Israel estaba en esta situación, Moisés empezó a clamar a Dios, a orar delante de la orilla del mar. Entonces Moisés clamó a Jehová y no sabía qué hacer ya. Entonces en los versículos 8 y 9 que vamos a leer, dice: y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Saliendo pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al Mar Rojo, al lado de Pijarirot, delante de Baal-Zephón. Aquí nosotros entendemos que Faraón decidió coger todo su ejército, cogió toda su caballería y fue detrás de Israel para atraparlos, para hacerlos volver a la tierra de Egipto, para trabajar igual que esclavos. Pero cuando Dios promete algo, Dios te dice que del lugar de donde tú sales, la tierra de tu aflicción, tú ya no volverás a este lugar. Esta tierra es nuestro lugar de la aflicción. Esta tierra no es para disfrutarla, es para sufrir. Aunque Dios tiene un plan perfecto para nosotros, hay que sufrir para poder contemplar lo que Dios ha sufrido por nosotros. Para que nosotros podamos tener la vida eterna, tenemos que ser fieles en esta tierra y debemos sufrir con nuestra propia carne, nuestros propios huesos, lo que Cristo tuvo que sufrir aquel día en la cruz del Calvario. E Israel, este día, sabría lo que era sufrir de verdad, lo que Cristo sufrió. Y entonces, cuando Dios promete algo, hermanos, crea, porque Dios tiene algo preparado para tu vida. Dios tenía algo preparado, y aunque haya que pasar por el océano, hay que pasar por él, porque Dios te dará la victoria y Dios te dará la recompensa que él te prometió. Y si hay que hacer lo imposible, hay que hacer lo imposible. Pero Jesucristo de Nazaret, él hará lo imposible para su pueblo tendrá victoria, y a su nombre daremos gloria, y su pueblo a él glorificará. Y la victoria se dará en su pueblo, y nosotros glorificaremos en la vida eterna, en aquella cena celestial. Nosotros adoraremos eternamente a Jesucristo, porque un día Él nos hizo pasar por lo imposible, Él nos hizo pasar por el Mar Rojo, pero si hay que pasar, Jesucristo va adelante y nosotros pasaremos. Y tú pasarás esta dificultad que Moisés y el pueblo de Israel tuvieron que pasar, y tú pasarás por esta dificultad. Si hay que hacer lo imposible, se hará lo imposible, pero la victoria será de su pueblo. Entonces, hermanos, siguiendo la historia, cuando Moisés empezó a clamar a Dios, el pueblo de Faraón ya estaba detrás de ellos. Entonces Israel no sabía lo que hacer. Israel empezó a murmurar contra Moisés y contra Dios. Israel empezó a profanar contra Moisés, decir calumnias. ¿Por qué nos sacaste de la tierra del Egipto? Nosotros estábamos viviendo bien. Pero cuando Dios te dice que aquí estás sufriendo, no vuelvas a este lugar, porque Dios tiene algo mejor para tu vida. Sí, en la vida nosotros soñamos con tantas cosas. Nosotros soñamos con muchas cosas en esta vida, pero primero hay dos tipos de personas que sueñan en este mundo. Primero están las personas que sueñan a lo grande. Yo quiero un Ferrari, yo voy a ser la estrella del Madrid, yo quiero de todo, yo voy a ser millonario, media España va a ser mía. Pero luego está aquel tipo de personas: yo quiero ser mecánico y ya está, yo quiero mi lugarcito chiquitito y ya está, yo quiero ya mi familia quieta y nada más, no me hace falta dinero. Y luego están los que buscan las personas, los que ya están buscando casarse ya, y dicen: yo quiero una rubia de ojos azules, yo quiero una princesa. Y después aparece aquel: yo quiero una morenita, y ya está, acabó. Hermanos, si Cristo te promete, sueña lo grande, porque Dios tiene la victoria para tu vida. Moisés soñó con la tierra prometida, y de la misma manera que Israel soñó, tú vas a soñar en esta mañana. Y Cristo, si es necesario, Dios te dará hasta la hija del rey como esposa. Eso hay que tener fe para tener esto. Y de la misma manera, esta fe que tú sientes ahora, esta alegría que tienes en el corazón, es lo que Moisés no sentía en este momento. Pero esta alegría que tú estás sintiendo ahora es lo que el pueblo de Israel sentiría después de pasar el Mar Rojo. Entonces, en el versículo 16, hermanos, nos va a decir, versículo 14, dice: esto es Moisés hablando con el pueblo.
cuando el pueblo estaba murmurando con Moisés, Moisés dijo esto, presta atención: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el altar, sobre el mar, y divídelo, y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Cuando Moisés estaba hablando al pueblo, él sabía que Dios tenía una promesa para su vida, y Dios sabía que si había que pasar por el mar, él pasaría por el mar. En aquel momento, hermanos, el pueblo empezó a andar y no paró. Como dice la Biblia, el pueblo marchó, y entonces el pueblo no dejó de andar. El pueblo fue hasta el mar, y cuando llegó al mar, Moisés estaba delante. Fíjese bien, el elegido por Dios estaba delante. Hoy nosotros tenemos al pastor como liderando nosotros para llegar a la vida eterna, y siempre está delante, nunca atrás. Cristo está delante de tu vida, y tú tienes que seguir a Cristo, no guiar a Cristo. Tú tienes que ser guiado por Cristo, porque si tú eres guiado por Cristo, la tierra prometida que Dios te prometió hace tanto tiempo será tuya, y tú prosperarás en esta vida. Entonces, hermanos, en aquella hora Moisés oró a Dios, y según la Biblia, él levantó su callado que hace tiempo atrás, cuando él estaba en Egipto, Dios le dio un callado poderoso que Dios usó para abrir el mar rojo. La Biblia nos dice, hermanos, que cuando Moisés estaba enfrente del mar rojo, él extendió aquella vara, y la Biblia nos dice que aquel mar rojo se dividió en aguas. Las aguas fueron divididas a derecha y izquierda, como si fuesen dos muros, un pasillo. Entonces, hermanos, aquel pueblo pasó por aquel mar, y la Biblia nos dice que Faraón y su ejército estaban detrás de ellos. Faraón estaba detrás de ellos corriendo para atraparlos. La Biblia nos dice que cuando Moisés y el pueblo cruzaron, el Faraón ya estaba en la mitad del mar. Es como si nosotros estuviésemos en un extremo del mar, y Faraón estaría justo en el medio. En aquel momento Dios manda a Moisés extender la vara otra vez, para que las aguas que fueron abiertas se cerrasen. En aquel momento la Biblia nos dice que Moisés extendió aquel callado, y las aguas fueron cerradas, y Moisés tuvo la victoria junto al pueblo. Faraón murió. Dios hizo con que Faraón y su ejército muriesen ahogados. Mar rojo, hermanos, para que me entiendan, un mar tiene mucha profundidad, pero aún más el agua, nosotros sabemos, ¿no?, que un litro de agua equivale a un kilo. Entonces, imagínense, millones de litros estaban en aquel mar, y nosotros entendemos que la lógica, ¿no?, de aquel ejército de Faraón en el medio del mar, aquellos millones de litros, millones de kilos, aplastasen y salieron pedazos, según la Biblia. Todos los carros y todos los caballos fueron hechos pedazos, y Israel tuvo la victoria. Y cuando llegó al otro lado de Israel, ¿sabe lo que hicieron? Lo que tú y yo vamos a hacer ahora mismo: levantar las manos y adorar al Señor, porque Cristo dio la victoria a su pueblo, y Dios da la prosperidad a su pueblo. Y Moisés y su pueblo adoraron al Señor en aquel día, y a partir de ese día siguieron con la ruta, siguieron en paz, porque Dios les había dado la victoria delante del enemigo. Y yo te quiero decir hoy en día, hermanos, que de la misma manera que tú estás pasando por dificultades, levanta las manos, porque Dios te dará la victoria. Levantarás las manos adorando al Señor, porque Dios te dará la victoria. Y de la misma manera que Moisés tuvo que sufrir, tú también sufres en esta tierra, pero piensa que después de todo esto, el trabajo que tú que has hecho en esta vida será recompensada según el galardón, como dice Apocalipsis. Cada uno tendrá un galardón según a sus obras, y tú y yo seremos recompensados por nuestras obras, porque nosotros gracias a Dios pudimos pasar por lo imposible. Lo que fue imposible para Dios es posible. Lo que el hombre no puede hacer, Dios hace. Lo que Dios puede hacer, ningún hombre puede hacer. Lo que es imposible para nosotros es llegar al mar rojo y tener que atravesarlo. Pero Jesucristo de Nazaret, el descendiente de David, te dice en este momento que el mar se abrirá y tú pasarás. Y en este momento Dios te está llamando. ¿Cuántos Moisés hay en esta mañana? Levanten las manos ahí los Moisés. ¿Cuántos Moisés hay en esta mañana? Dios te está llamando: Moisés, Moisés, ¿dónde estás? Yo liberaré a mi pueblo, y mi pueblo tendrá la victoria.
victoria. Y tú en esta mañana tendrás la victoria. Igual que Moisés, tú levantarás las manos, extenderás el cayado y tú glorificarás al Señor, porque Dios te dio la victoria y Dios ya te dio la victoria a su pueblo. ¿Y quién vive, hermanos? Y a su nombre, y a su pueblo, y a su pueblo será la victoria si nosotros tenemos fe en Cristo. Moisés tuvo fe en Cristo y de su pueblo será la victoria, porque cuando Cristo promete, Dios cumple. Cuando Cristo promete algo, es que se va a cumplir. Puede que tarde años y años y años, pero siendo joven o mayor, la promesa se cumplirá en tu vida. Igual que Abraham esperó tantos años tener un hijo, pero Dios cuando promete, Dios cumple. Y Dios en esta mañana te promete que tú tendrás la victoria sobre tu enemigo. Satanás será pisado por los pies de Cristo, el descendiente de David. Él murió en la cruz de Calvario para que hoy tú pudieses tener la victoria. Moisés tuvo la victoria y tú también tendrás. Si nosotros estamos pasando por dificultades, pues no pasa nada. Glorifica al Señor. Sueña con lo grande. Sueña con que tú vas a tener la victoria. Sueña con que la tierra prometida será tuya. No sueñes con cosas pequeñas, sueña con cosas grandes. Si tú tienes un sueño de, no sé, un trabajo que te dé mucho dinero, pues sueña con esto, que Jesucristo de Nazaret te dará este trabajo. Si tú sueñas con tener una profesión, por ejemplo, hay muchos que ven la arquitectura como una profesión muy bien pagada, que paga muy bien. A mí me gustaría, sinceramente, pero yo voy a soñar con esto. Yo sueño con que yo tendré la victoria y yo todas las noches, si quiere, hermanos, pregunto a mis padres, yo oro a la medianoche, yo glorifico al Señor y yo oro: Señor, permíteme tener este trabajo y esta profesión. Y yo sé que de la misma manera que Moisés tuvo la victoria, yo tendré victoria, porque yo soy hijo de Jesucristo, yo soy hijo del Dios vivo. Mi Dios no es ni Baal, ni Acera, ni Astarón, ni nada. No hay nada de ese Dios. Mi Dios es Jesucristo de Nazaret, aquel que hizo el mar rojo sin dividir para yo pasar por él, y yo pasaré por el mar, y yo tengo fe que yo tendré la victoria, y tú también puedes tener la victoria en esta mañana. Dios te está prometiendo ahora mismo, está llamando a Moisés en esta mañana, y tú te puedes levantar como Moisés en esta mañana y glorificar al Señor. Tú también te puedes levantar así. Levanta tus manos y glorifica al Señor. Tú tendrás la victoria gracias al poder de Dios. Si hay que hacer lo imposible, no pasa nada. Jesucristo de Nazaret está a tu lado. Mayor es aquel que está a nuestro lado que aquel que está en el mundo. Mayor es aquel que está a nuestro lado que Satanás. Satanás te puede hacer propuestas de ganar mucho dinero, pero si Jesucristo te da un trabajo pequeño, pues no pasa nada en este mundo por un trabajo pequeño, porque la vida eterna será eterna y muy grande, e infinitamente tú adorarás al Señor y no habrá fin en esa eternidad. Aquí habrá fin, igual que Moisés tuvo su fin. Él desgraciadamente no pudo llegar a la tierra prometida por algunas rebeldías que tuvo, pero esto no importa tener esto. Lo que nos importa a nosotros es glorificar al Señor. En esta mañana míranos a nosotros. Mira al hermano que está a tu lado y dice: Dios tiene algo prometido para tu vida. Dios te prometió algo en esta mañana, y si Dios prometió, Cristo va a cumplir y las promesas se cumplirán. A veces nosotros nos enfadamos porque Dios nos da lo que queremos. A veces nosotros pedimos tantos beneficios para nosotros. Señor, dame 1,000 euros, yo quiero comprar mis zapatos, yo quiero comprar mi ropa porque mi padre no me deja, mi madre no me quiere dar dinero. Pero si tú sueñas, pues vete a trabajar y Cristo te dará la victoria. Si quiere, pregunta a mi padre, yo estoy trabajando con él y aún no cobré nada, pero gracias a Dios yo cobraré por mi trabajo. Pero yo sé que aunque yo cobre poco, Dios me dará la gran victoria en el reino celestial, y yo tendré mi gran galardón en la victoria allí, porque su pueblo tendrá la victoria. Y no importa si tienes mucho dinero o poco, no importa si nosotros vamos aquí elegantes. Hay gente, yo conozco a gente así, que se queda todo. No pasa nada. Y tú te quedas avergonzado. No te avergüences, Jesucristo de Nazaret está a tu lado. Y tú serás revestido de oro y plata de la reino celestial. Y tú serás glorificado delante de las naciones, porque tú eres hijo del Dios vivo. Y tu Dios es Jesucristo de Nazaret. Y no hay mayor Dios que Jesucristo de Nazaret, aquel que murió en la cruz para salvarte a ti, a mí también. Y hoy estamos aquí para, como Moisés y su pueblo, levantar las manos y glorificar al Señor. Y hoy no te preocupes, como leyó el joven Rubén. No te afanes por las cosas de este mundo, no te afanes por nada, no te afanes por el dinero, riquezas, no te afanes por nada, porque
mayor es aquel que está a tu lado, que te dará todo tipo de riqueza. No hace falta tener provecho de todo lo que Dios nos da. Muchos usan su don para ganar dinero, beneficios, fama. Muchos usan el don de la alabanza para ir al colegio y cantar esas músicas del mundo. ¿Para qué esto? ¿Cristo te va a recompensar por esto? No. Satanás sí, pero Satanás no vale para nada, porque Jesucristo de Nazaret pisará en su cabeza y Cristo tendrá la victoria y su pueblo también. Y entonces, hermanos, vamos a salir de este lugar concientizados de que Dios tiene prometido algo para tu vida y la mía. Y en vez de soñar con cosas pequeñas, sueña con cosas grandes, porque Dios tiene algo preparado para tu vida. Todo tipo de necesidad y dificultad que estás pasando, Dios hará con que tú seas próspero y tú tendrás la victoria delante de todo el mundo. Y nadie puede tener la victoria, nada más que el pueblo de Jesucristo, que ahora nos reunimos nosotros aquí para glorificar y alabar al Señor Jesucristo. Entonces yo te quiero decir esta mañana, ya para concluir, juntamente nosotros, tanto yo como vosotros, vamos a adorar al Señor juntamente. Vamos a soñar con cosas grandes. Vamos a soñar con que Cristo nos preparó algo. A veces nosotros queremos riquezas, queremos tantas cosas, pero de verdad necesitas esto. Como yo he dicho en el principio de aplicación, de verdad tenemos tantas necesidades, pero tú dices que tienes tantas necesidades, pero verdaderamente las necesitas. Pregunte esto para ti mismo, al hermano que está a tu lado, y pregunte, ¿verdaderamente necesitas lo que tú quieres? ¿De verdad necesitas un montón de dinero? Nosotros vemos por la tele tantos jugadores profesionales con tanto dinero y nosotros nos quedamos con la boca abierta, babando casi, y nosotros nos quedamos impresionados y decimos, ojalá yo fuese como él. Pero yo te quiero decir que en el final de las cuentas serán ellos los que dirán, ojalá yo hubiese hecho esto, ojalá hubiese adorado al Señor Jesucristo, ojalá yo hubiese prosperado en esta tierra, ojalá yo hubiese adorado al Señor Jesucristo, porque mi galardón ahora es poco, pero ellos son muchos, y estos que tienen el galardón grande somos nosotros, que somos el pueblo elegido por Dios. Amén. Y vamos a adorar al Señor juntamente, todos juntos. No te preocupes por lo que ocurrirá después, si vas a comer una barbacoa ahí, esa picaña que cuesta tanto dinero, no pasa nada. Tú vas a comer aquel arroz con huevo, tranquilo. Aquello es para lo mismo, es alimento igual. Pero si no tienes alimento en tu casa, aquí está tu alimento. Aliméntate de esto, porque Cristo tiene algo alimentado para tu vida. Y Dios te va a dar alimento y todo tipo de necesidad para tu vida. Amén. Y vamos a salir prósperos de aquí, de esta tierra. Ahora vamos a sufrir, pero un día nosotros adoraremos al Señor. Amén. Y lo veremos cara a cara y juntamente nosotros adoraremos al Señor. Y esta es la palabra que yo quería compartir de meditación con la iglesia y con Moisés. Vamos a aprender con la vida de Moisés. Yo todas las noches, yo siempre cojo mi Biblia sin que mis padres me vean y yo me voy al libro de Segunda de Reyes, Éxodo, Levítico, y yo me pongo a leer estas historias de estos profetas que levantaron. Ellos en todo momento tuvieron un momento de rebeldía, pero sin embargo ellos tuvieron victoria. Abraham tuvo un momento de su rebeldía, pero igual que tú y yo tenemos nuestros momentos de rebeldía, pero ¿qué más da? El Señor podemos pedir perdón. Para eso Cristo tuvo misericordia de nosotros y podemos pedir perdón al Señor. Tú vas a tu cama, estás cansado, no pasará una oración de 5 minutos, no pasa nada. Pide a Dios, Señor, lo siento por mis errores de hoy. Señor, lo siento por todos los pecados que he hecho hoy. Señor, ten misericordia de mí, igual que Moisés hizo. Señor, ten misericordia de mí. Y Dios dice, vale, si tú pides perdón, tú tendrás la vida eterna, pero primero tú pasarás por el mar rojo. Y nosotros pasaremos por el mar rojo, pero sin embargo tendremos victoria. Amén. Yo agradezco la oportunidad en nombre del Señor Jesús. Gracias.